¿Usted siente malo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos, profesor, ¿cómo está? Buenas, buenas. Muy buenas. Bueno, siempre yo les invito un poco más temprano. La idea es comenzar un poco más temprano, porque así como allá, cuando vamos físicamente, nunca están más de las 9:15, bueno, pues aquí tampoco. Y hay una situación que ya yo se la he explicado a ustedes. Los viernes es un poco, hay presión los viernes, vamos a decir eso. Pero vamos a ver cuántos vienen. Poco a poco va aumentando. Nosotros vamos a comenzar y los que vienen más tarde, perdón, se vayan integrando, ¿ok? Pero vamos a comenzar nosotros. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se está mirando lo que tenemos en pantalla? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a trabajar con los balances de energía para sistemas cerrados. Eso lo vemos rápido porque el balance de energía es una ecuación muy simple. Ok, no vamos a ver esos ejemplos. Vimos este ejemplo el día anterior. No, sí lo vimos. Ok, entonces vamos a ver rápidamente el balance de energía en sistemas cerrados. Ya sabemos que cuando hablamos de un sistema cerrado, hablamos de un sistema cuasi equilibrio y vamos a estar hablando normalmente de un pistón. ¿Ok? El balance de energía para cualquier sistema, no que sea cerrado, abierto, el que sea, tiene la misma ecuación que la energía de entrada menos la energía de salida. Vamos a ampliarlo un poquito más, aunque la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía de sistema. No importa cuál sistema. Y ese cambio de energía de sistema son todos los tipos de energía. Recuerden, energía interna, cinética y potencial. Y cuando hablamos de energía interna, son muchos tipos de energía, pero los resumimos en interna. La interna tiene como 5 o 6 tipos de energía diferentes. ¿Okay? O también de la forma de tasa, o sea, de unidad de tiempo, y es la tasa de transferencia neta de energía.
por calor, trabajo y masa es igual a la tasa de cambio de energía interna, cinética y potencial, y todas las que sean. Fíjense que una tasa de cambio, por lo tanto, son una diferencia, o sea, una derivada ordinaria, no parcial, porque están todas las variables ahí. Okay. Si fuera una sola, fuera derivada parcial. Para tasas constantes, o sea, si la tasa, lo que entra igual a lo que sale, por ejemplo, la cantidad total durante un intervalo de tiempo se relaciona con la cantidad por unidad de tiempo. O sea, que si esto es un cambio de energía del sistema, va a ser al diferencial de energía. Fíjense que aquí tenemos por unidad de tiempo. Pero si lo ponemos total, tendríamos que dividir por el tiempo, pasamos el tiempo para acá y la tenemos total. Cuando decimos energía, cambio de energía de un sistema por unidad de tiempo, si usted multiplica por el tiempo, se queda cambio de energía y pasa el diferencial de tiempo acá. Recuerden que el diferencial de tiempo es un delta. Este diferencial de tiempo es para la energía, para esta que está aquí, que es una tasa de cambio de energía, en tanto tiempo, o sea, un delta T. Y el balance de energía por unidad de masa, recuérdense que tenemos dos tasas, que es la tasa que es por unidad de tiempo, pero el balance de energía por unidad de masa se divide entre la masa, son los kilojoules por unidad de masa. ¿Ok? Kilojoule por kilogramo. O sea, el cambio de energía de entrada por unidad de masa menos la salida, o sea, el cambio de energía es igual al cambio de energía del sistema por unidad de masa. Que se obtiene al dividir las cantidades de la ecuación 412 por la masa. O sea, esta ecuación se divide por la masa y ya tiene las tasas por unidad de masa. Cuando nosotros hablamos de tasa, normalmente en el flujo, con por unidad de masa, normalmente le llamamos no tasa, porque la tasa normalmente es unidad de tiempo. Le decimos por unidad de masa o flujo másico. Okay. Para un sistema cerrado, que es el que estamos estudiando aquí en este capítulo, que experimenta un ciclo, el estado final e inicial son iguales porque es un ciclo. Por lo tanto, el cambio de energía del sistema, ese cambio de energía del sistema es la energía del sistema en el punto 2 menos 1 va a ser igual a 0. En el ciclo. O sea, como decimos en E2 menos E1, en el entendido de que fue un ciclo, E1 también es igual a E2. Entonces, el balance de energía para un ciclo se simplifica que la energía de entrada menos la salida es igual a 0, que es la ley de la conservación de energía, o que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Cuando usted observa el sistema cerrado, no tiene que ver con flujo másico. Por lo tanto, no hay tasa de flujo másico. Por unidad de masa no hay. Claro, usted tiene el cambio de energía por unidad de masa. Si usted divide todo el cambio de energía del sistema entre la masa que tiene interna el sistema, que es cerrado, van a tener por unidad de masa. Ok, pero la masa no cambia. No entra y sale. Ok. Al observar que un sistema cerrado no tiene ningún tipo de flujo másico, incluso en su frontera, entonces el balance de energía para un ciclo se puede expresar en términos de interacciones de calor y trabajo. O sea, usted puede ver, como no entra masa, pero sí entra trabajo. No sale masa, pero sí sale trabajo. No entra masa, pero sí entra calor. No sale masa, pero sí sale calor. Por lo tanto, un sistema cerrado que puede entrar calor y puede entrar trabajo, entonces el trabajo neto de salida va a ser igual al trabajo neto de entrada. O, viéndolo como tasa, el trabajo neto por unidad de tiempo de salida es igual a la cantidad de calor neta por unidad de tiempo. Eso es para un ciclo. Es decir, que la salida de trabajo neto durante un ciclo es igual a la entrada neta de calor. Recuerde cerrar su micrófono, por favor, que molesta. O sea que el calor neto es igual al trabajo neto. Muy bien. Entonces, las relaciones de balance de energía, o la primera ley, expresada anteriormente, son de naturaleza intuitiva.
O sea, cuando dice son de naturaleza intuitiva, es que no son analíticas, pero son fáciles de usar cuando se conocen las magnitudes y las direcciones de transferencia de calor y trabajo. Sin embargo, al efectuar un estudio analítico general y resolver un problema relacionado con interacción desconocida de calor y trabajo, es necesario suponer una dirección de entrada y salida, o sea, una dirección para esas interacciones. Perdón, o sea, hay que saber cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo, y cuándo el calor es positivo y cuándo es negativo. En esos casos es común usar la convención de signo de la termodinámica clásica y suponer que el calor que se va a transferir al sistema, o sea, entrada de calor al sistema, así como el trabajo que sale, son positivos. O sea, esos son positivos. En cambio, el calor que sale y el trabajo que entra al sistema son negativos. ¿Okay? Vamos a decir, como dice ahí. Así, por ejemplo, el calor que se transfiere al sistema, o sea, la entrada de calor, en la cantidad Q, ¿verdad? Así como el trabajo que se hace el sistema, la salida de trabajo, la cantidad W, para después resolver el problema. La relación de balance de energía, en este caso, para un sistema cerrado, es que el calor que entra, el calor neto de entrada, el calor neto de entrada es el calor de entrada menos calor de salida. Y el trabajo neto de entrada es trabajo neto de entrada, pero el trabajo de entrada menos trabajo de salida. Entonces se le da el cambio de energía del sistema. ¿Ok? O sea que calor menos trabajo da el cambio de energía del sistema. Q es el Q neto de entrada, que es entrada menos salida. En la segunda es W, que el W neto es salida menos entrada. Entonces, salida menos entrada. Este es entrada menos salida, que es calor. Y esta es salida menos entrada. Mire qué es lo que pasa. Que el calor de entrada y calor de salida, siempre el calor de salida va a ser menor que de entrada. Porque un sistema que va a entrar calor y va a perder algo de calor a transformarse en trabajo. En cambio, el trabajo siempre va a ser mayor de salida que el de entrada. Porque si un sistema para operar entra más trabajo que el que da, entonces no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, obtener una cantidad negativa para Q o W significa simplemente que la dirección supuesta está errónea. Y hay que invertirla. Pero muy simple. Recuerden siempre, el calor de entrada siempre va a ser mayor que el calor de salida. Porque el calor de salida es lo que se pierde en un proceso. Y el trabajo de entrada siempre va a ser menor que el trabajo de salida. Porque el objetivo de un proceso es producir trabajo. Por lo tanto, si el trabajo de salida es mayor, no tiene sentido. Es como si usted, por ejemplo, entra un dinero en un banco para ganar dinero, para ganar un interés, pero cuando usted entra el dinero, resulta que la banca que tiene menos, no tiene sentido. ¿Ok? O sea, no es así que funciona. Simplemente está opuesta. En esa figura que vemos aquí, hay varias formas de esa tradicional relación de la ley para sistemas cerrados. O sea, la diferencia entre calor y trabajo, calor de entrada menos trabajo de salida, esa es la diferencia de energía del sistema. Calor de entrada menos trabajo de salida. O Q, que es Q de entrada menos Q de salida, y este es W de salida menos W de entrada. Ok, sistema relacionado, o sea, para un sistema estacionario, la energía interna, la energía total es solo la energía interna. Porque cuando es estacionario, la cinética y la potencial son cero, recuerden. Por unidad de masa y en forma diferencial. Y en forma diferencial, fíjense que aquí tenemos dos derivadas parciales y aquí una derivada ordinaria. Estas son derivadas parciales porque son contra dos variables diferentes. ¿Ok? La primera ley no se puede probar en forma matemática, pero tampoco se sabe de algún proceso en la naturaleza que lo haya violado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Bueno, porque no hay ningún proceso donde lo que entra sea menor de lo que sale. Y esto se debe, hay que tomarlo en cuenta como una demostración suficiente, o sea, como una especie de corolario, es un axioma.
Un axioma dice, la primera ley existe porque no hay forma de violarla, aunque todo pueda demostrar la primera ley. Observe que si fuera posible probar la primera ley con base a otros principios físicos, entonces esta sería una consecuencia de sus principios, en lugar de ser en sí misma una ley física. O sea, es como usted analiza unos principios físicos, serían los principios lo que usted está analizando con la ley. Muy bien. Entonces, el calor y el trabajo no son distintos como cantidad de energía, pero todos son kilojoules. Y quizás se pregunte, ¿por qué aún así se les diferencia el calor y el trabajo? ¿Verdad que sí? Ya que después de todo, el cambio en el contenido de energía de un sistema es igual a la cantidad de energía que cruza la frontera del sistema. Y no importa si la energía que los cruza es como hay calor o trabajo. En apariencia, la relación de la primera ley sería mucho más simple si se tuviera una cantidad que podría llamar interacción de energía para representar tanto el calor como el trabajo. O sea, o que usted tenga una unidad que sería energía, energitra o travergía o travergía, para decir trabajo y energía juntos. Un ejemplo, no existe, pero son lo mismo. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la primera ley, tanto el calor como el trabajo no son diferentes en absoluto. Pero desde el punto de vista de la segunda ley, sin embargo, calor y trabajo son muy diferentes y eso lo vamos a ver en el capítulo 6, lo que ven temor de aplicados. Okay. Vamos a ver un ejemplo de calentamiento eléctrico de un gas a presión constante para hacer el balance de energía. ¿Ok? Para calcular ese calentamiento, cuánta energía entra, cuánta sale y cuál es el resultado final. ¿Cuál es el cambio de energía del sistema? ¿Ok? Un dispositivo cilindro émbolo contiene 25 gramos de vapor de agua saturado. Ya usted sabe qué es vapor saturado, porque se lo han dicho. Que se mantiene a una presión constante de 300 kPa. Se enciende un calentador de resistencia eléctrica dentro del cilindro y pasa una corriente de 0.2 amperes durante 5 minutos desde una fuente de 120 voltios. O sea, entró energía por la frontera, cruzó energía eléctrica por la frontera. Al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor del sistema de 3.7 kilojoules. O sea, cuando usted lo calienta, esos 25 gramos, se pierden 3.7 kilojoules por la pared del envase del cilindro. ¿Okay? Primero, muestre que para un sistema cerrado, el trabajo de frontera y el cambio de energía interna en relación a la primera ley se puede combinar en términos de entalpía. Ya nosotros vimos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por delta V. ¿Te recuerdas? Presión por volumen. O sea, trabajo. Entalpía es igual a la energía interna más trabajo. Para un proceso a presión constante. Y segundo, determina la temperatura final del vapor. Ya ustedes ven que vamos a utilizar las propiedades y vamos a ver cuáles son los dos estados. Solución. En un dispositivo cilindro émbolo se expande vapor de agua saturada a presión constante debido al calentamiento. Se expande. O sea, no va a cambiar la presión porque se expande, aunque haya aumentado la energía interna. Se demostrará que el cambio de energía interna más el trabajo es igual al cambio de entalpía. Y se va a determinar también la temperatura final de ese vapor cuando al final de los 5 minutos. Son 5 minutos. ¿Qué hay que suponer? Primero, que el recipiente es estacionario. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni energía eléctrica ni potencial. Por lo tanto, los cambios de energía eléctrica y potencial son cero. Por lo tanto, el cambio de energía del sistema va a ser igual al cambio de su energía interna. ¿Ok? Y la energía interna es la única forma de energía del sistema que puede cambiar durante este proceso. Segundo, hay que suponer que los cables eléctricos constituyen una parte muy pequeña del sistema.
para ignorar su cambio de energía porque se calienta. ¿Usted recuerda? Que se calientan los cables. Vamos a olvidar eso, porque ahora hay cable adentro. ¿Okay? Así que se puede ignorar el cambio de energía de los cables. Los cables son muy pequeños comparados con el sistema, pero hay cambio de energía de los cables. Y los cables que están dentro van a cambiar su energía interna, por lo tanto, y contribuyen al cambio de energía interna del sistema. Pero lo vamos a ignorar aquí porque es muy poco. ¿Ok? Muy bien. Análisis. Aquí está el diagrama, para que usted vea cómo usted tiene que siempre hacer un esquema y un diagrama. El esquema tenemos aquí encerrado 25 gramos de agua a 300 kPa. ¿Ok? Y entra corriente 0.2 amperes a esta resistencia de una fuente de 120 voltios durante 5 minutos. Y después de eso, durante esos 5 minutos, se perdieron 3.7 kilojoules. Ya te recuerdas que vamos a tener energía que entra y calor que sale. O sea, trabajo, porque lo que va a entrar es un trabajo de entrada, calor de salida y el cambio de las condiciones internas. Entonces dice que tenemos vapor saturado acá, en el punto 1, un diagrama PV, tenemos a 300K, el punto 1, el estado 1 de 300K, vapor saturado. Lo caliento hasta el punto 2 a presión constante, o sea, el proceso isobárico. ¿Ok? No sí, isobárico. Recuerden que no es adiabático, o sea, pierde calor. Por ahí, por acá. Muy bien. Análisis. Se toma el contenido del cilindro, incluidos los alambres de la resistencia, los de la resistencia, como el sistema. Entonces, no se cogen los alambres de aquí, sino desde aquí ya se consideran que es una resistencia. Ese es el sistema, el cual es un sistema cerrado porque ninguna masa cruza la frontera durante el proceso. Se observa que un dispositivo cilindro émbolo normalmente se relaciona con una frontera móvil y por lo tanto con trabajo de frontera. Entonces, si la presión permanece constante durante el proceso, de modo que la presión 1 sea igual a la presión 2, también se pierde calor del sistema y se realiza un trabajo eléctrico WP. Se realiza un trabajo eléctrico. Yo creo que más bien se hace un trabajo eléctrico que entra al sistema. ¿Entienden? Primero, esta parte de la solución requiere, la primera parte me dice, demuestra que la energía interna es igual al cambio de entalpía, ok, al cambio de entalpía más el trabajo de la frontera. Ok, eso es la primera parte. Para esta parte se requiere un análisis general para un sistema cerrado que experimenta un proceso cuasi equilibrio a presión constante. Así que si se considera un sistema cerrado, así se considera un sistema cerrado general. Se presupone que la dirección de transferencia de calor Q es hacia el sistema y que éste realiza un trabajo W. Asimismo, el trabajo se expresa como la suma de trabajos de frontera y de otras formas como energía eléctrica y el de flecha de un eje. Entonces, el balance de energía se puede expresar como sigue. Ecuación general. Energía de entrada menos energía de salida es cambio de energía del sistema. Y esta energía de entrada y salida puede ser de todos los tipos, ¿verdad? Esa es la transferencia neta, esta diferencia. Pues energía de calor, trabajo, masa. Y esta también, energía interna, cinética, potencial, etc. Bueno, entonces tenemos esta Q menos W, que es el calor de entrada, Q, y menos el trabajo, es igual al cambio de energía interna más cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Como es estacionario, estos son cero. Entonces me queda que Q menos W, cualquier otro, menos WB que es de la frontera, es igual al cambio de energía interna. Para un proceso de presión constante, el trabajo de frontera está dado como presión por cambio de volumen. Recuerden que a presión constante, como es a presión constante, el volumen tiene que aumentar. Porque precisamente por eso es isobárico. Y es cuasi estacionario.
Sustituyendo esto en la ecuación anterior, entonces tenemos, vamos a sustituir W por esta expresión. Presión por la diferencia de volúmenes. Va a ser igual al cambio de energía interna. Perdón. Sin embargo, vamos a decir, como la presión no varía, P2 igual a P1, entonces esta diferencia va a ser esa presión que está aquí, ¿ve? No es constante. La presión varía. P2, perdón, son constantes. O sea, usted la va a sustituir por la propia en los estados. Para el estado 2 pone la misma P2 y para el estado 1 pone P1. Porque usted va a tener energía interna más P2V2 menos energía interna en 1 más P1V1. O sea, esto es energía total y esto es energía total. Por lo tanto, también la entalpía es igual a energía interna a P por V. Entonces, usted puede decir que Q menos W, o sea, menos cualquier otro trabajo, es igual al cambio de entalpía. Muy simple, ya lo vimos eso. ¿Qué es la relación buscada? Que calor de entrada menos cualquier forma de trabajo es igual al cambio de energía interna. La ecuación 414 que vimos acá. Energía interna, o sea, energía por unidad de masa de entrada menos energía por unidad de masa de salida es igual al cambio de energía por unidad de masa del sistema. ¿Ok? Esta ecuación es muy conveniente en el análisis de sistemas cerrados que experimentan un proceso de cuasi equilibrio a presión constante, porque los términos de entrada se ocupan del trabajo de frontera de forma automática. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque un sistema cuasi equilibrio a presión constante. Por lo tanto, el trabajo que entra al sistema, ese va a ser el término de entalpía, se ocupa por el trabajo de frontera. Y ya no es necesario determinarlo por separado, porque la presión es la misma. Muy bien, la única forma de trabajo, en este caso, es el trabajo eléctrico, que se puede determinar a partir de la ecuación de energía eléctrica, que es voltaje, oiga, voltaje por amperaje, por delta T, B por I, por delta T, le va a dar los kilojoules, el trabajo eléctrico. Entonces, el trabajo eléctrico, voltaje por amperaje por los 300 segundos, porque digo 5 minutos. Entonces, 300 segundos. Y aquí son los kilojoules por segundo, son 1000 voltio ampere. 1000 voltio ampere. Un voltio ampere, o sea, un kilojoule, 1000 voltio ampere es un kilojoule por segundo. Entonces, ese trabajo le da 7.5 kilojoules. Entonces, en el estado 1, yo tengo que la presión 1 es 300 kPa y lleva por saturado. Entonces, usted se va a la tabla A5. La tabla A5. Y tiene que buscarla y mostrar esos valores. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que posiblemente estos sean valores exactos, porque se coge ejemplo que no hay que interpolar. Pero si usted tiene que interpolar, tiene que buscarme los valores que tienen que interpolar y calcularlos. ¿Ok? Entonces, la entalpía 1, la entalpía de gas saturado a 300 kPa, 2724 kJ, eso está en la tabla así. ¿Ok? O sea, la entrada, la entalpía y el estado final, el estado 2, se deriva directamente de la ecuación 418, que la demostramos ahorita, que fue la del ejercicio acá. Ya tengo la entalpía 1 y ya tengo el cambio, el trabajo de acá. Yo tengo el calor que entró y que salió y tengo el trabajo que entró, por lo tanto, y tengo la entalpía 1, la puedo despejar de ahí. Entonces, despejándola de ahí, tenemos que el trabajo eléctrico menos el calor de salida, menos el trabajo de frontera, es igual al cambio de energía interna. Este es el trabajo de frontera. Entonces, el trabajo eléctrico, trabajo de entrada menos calor de salida, va a ser igual al cambio de entalpía por unidad de masa. Cambio de entalpía, que es de entalpía total, que es igual a la masa por el cambio de energía de entalpía unitario, o sea, por unidad de masa. Como la presión es constante, ya no entra la presión.
Y eso serían 7.2 menos 3.7. Y aquí 0.025 kilogramos por cambio de entalpía, que tengo H2 menos H1. H1 yo ya la tengo todos los demás datos y calculo H2 y me da 2864.9. Y como ya estoy viendo en el gráfico, es vapor sobrecalentado. Acá, en el punto 2. Vapor sobrecalentado a 300 kPa. También usted puede buscar vapor sobrecalentado, 300 kPa, y esa temperatura. Entonces buscamos la temperatura en la tabla. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces el estado final se especifica por completo porque no conoce tanto la presión como la entalpía. Entonces tenemos la presión y la entalpía. Entonces con esto usted va a la tabla A6 para buscar la temperatura. Con esto usted va a la tabla A6. Por lo tanto, se vapor sobrecalentado a 200 grados centígrados al final del proceso. Entonces, por ejemplo, esto tenemos que buscarlo en la tabla. Vamos a ver por qué, si da exacto 200. ¿Ok? Aquí estoy en 203. Vamos a buscar en la A6. Entramos con 300. No, buscamos esta entalpía en 300 kPa. ¿Ok? Entonces vamos a buscar acá. Estoy en 203. A4, A5, A6. Ok, en A6 tengo, para buscar, aquí tengo la presión, ustedes. Y esa presión me dice que son 300 kPa. Y 300 kPa son 0.3 megapascal. Ok, 0.3. Entonces voy a 0.3 acá, megapascal. Y con esta presión busco la entalpía. Y la entalpía aquí es esta. En esta presión busco esa entalpía. Y esa entalpía está aquí. Entonces, a esta presión, con esta entalpía, esta es la temperatura. ¿Se ven? Entonces, si usted no toca hacer eso, usted me tiene que indicar en la tabla A6, en la presión de 0.3 megapascal, que son 300 kilopascal, buscamos la entalpía de 2865 y me da que la temperatura es de 200 grados centígrados. ¿Ok? Muy bien, 203. Y me da ese valor de la entalpía. Y con eso buscamos la temperatura. ¿Cuál es el comentario interesante que ustedes siempre tienen que ver? Porque ese comentario es más o menos el que uno esperaría que ustedes hagan cuando se hace un ejercicio. Porque algún comentario siempre debe suscitar, porque aquí se hacen muchas suposiciones. Entonces dice, en sentido estricto, para este proceso, el cambio de energía potencial del vapor no es cero. ¿Por qué no es cero? Porque su centro de gravedad sube un poco. ¿Qué significa eso? Que su centro de gravedad sube un poco. Si usted aumenta mucho la energía, la temperatura, entonces realmente va a haber un cambio de esa energía potencial. ¿Qué va a pasar cuando usted aumenta la temperatura, la presión? O sea, aumenta el volumen, pero el volumen va a estar a una temperatura más alta. El mismo volumen, perdón, va a tener más volumen, obviamente, pero usted va a tener temperatura mucho más alta. En este caso, la cantidad de moléculas va a viajar más rápido, las moléculas, porque están a una temperatura más alta. Por lo tanto, va a aumentar su densidad relativa, o sea, la cantidad de moléculas por unidad de volumen, va a aumentar la cantidad de moléculas. Vamos a decir, va a aumentar como su densidad molecular, la cantidad de partículas, y eso implica un aumento de su energía potencial. Entonces, porque el centro de gravedad cambia. Claro, pensar en eso es usted saber que en lo que cambia, en lo que aumenta la temperatura, en que aumenta la temperatura o la presión, porque aumenta el volumen, va cambiando su centro de gravedad. Va cambiando su centro de gravedad. Vamos a explicárselo acá.
para este marco, y aquí vamos a coger y a tener una masa, un volumen, vamos a decir un volumen determinado acá. ¿Verdad? Digamos, siendo esto homogéneo, eso va a estar, el centro de gravedad, en el centro y va a estar a 2/3 partes de aquí, a 2/3 partes y a 1/3 parte de aquí. Supongamos, ¿verdad? Que va a estar el centro de gravedad, va a estar como acá, ¿verdad? En este punto, usted lo une en el centro, aquí. Va a estar como acá. Si nosotros ponemos este volumen más grande, y obviamente si ponemos el mismo volumen más grande, pero en forma homogénea, vamos a decir lo mismo, vamos a decir que eso aumentó el volumen de forma considerable, no, digamos, teniendo un sistema igual, habría que haberlo hecho, debía haberlo hecho así, aquí encima de este, para que vea que el centro de gravedad va a cambiar si usted aumenta este volumen, porque va a seguir a 1/3, porque va a aumentar el volumen solo desplazándose por un lado, como el émbolo, ¿usted entiende? Vamos a suponer que este volumen aumentó aquí, aumentó acá, ahí, ¿verdad? Vamos a ponerlo todo ahí. Bueno, pues este centro de gravedad ya no va a estar ahí. Ese centro de gravedad va a estar a 1/3 de abajo, más o menos como aquí, 1/3 de acá, y va a estar como acá. Eso significa, al cambiar un centro de gravedad, que cambia ligeramente, muy poco, obviamente, su energía potencial. Pero eso es muy poco. Pero vamos a ver qué dice. Si se supone un cambio de elevación de 1 metro en su centro de gravedad, es muy improbable, o sea, es poco probable. Entonces, el cambio de energía potencial del vapor sería 0.0002 kilojoules, lo cual es muy pequeño en comparación con otros términos en la relación a la primera ley. Por lo tanto, el problema de esta clase se ignora ese término de energía potencial. Porque la energía potencial va a ser diferente si el centro de gravedad cambia la energía potencial. Perdón, escúchame por favor. Muy bien, hay una expansión irrestricta del agua, es un ejemplo de ver si hay un dibujo. Ok, una expansión irrestricta del agua. O sea, este es el punto 1 y se expande. Y fíjense que esto es presión y temperatura y volumen. Esto debe ser a temperatura constante. No, porque hubiera doblado aquí a temperatura constante. ¿Ustedes? Vamos a ver. Vamos a ver. Un recipiente rígido está dividido en 2 partes iguales. Está separado, o sea, por una separación. Al inicio, el lado del recipiente contiene 5 kilogramos de agua a 200 kPa y 25 grados centígrados, mientras que el otro estaba vacío. Se retira la separación y el agua se expande y llena todo el recipiente, o sea, se duplica el volumen, con lo que el agua intercambia calor con sus alrededores hasta que la temperatura en el recipiente vuelva a tener 25 grados. Entonces, cuando dice que se retira y se expande, pero no me han dicho que ha entrado calor. Eso va a expandir simplemente porque la otra parte está vacía. ¿Se ve? Esto está vacío. Entonces esto, cuando usted quite la separación, se va a expandir. Pero ¿qué pasa con los gases cuando se expanden? Cuando se expanden, ¿se enfría o no? Claro. ¿Por qué se enfría un gas cuando se expande? Porque sus partículas están más lejos, por lo tanto van a interaccionar, van a chocar menos entre ellas. Por lo tanto, se pone más frío. Cuando se expande un gas, se pone más frío. Y se pone más frío, entonces tiene que entrarle calor de afuera.